En la clase pasada hablábamos sobre la posibilidad de la afectación de los suelos tropicales a partir de una explotación intensiva que pueden llevar incluso a la desertificación. Sin ir a tal extremo, el cuidado del suelo es trascendente, dado que es un recurso limitante para la vida e imprescindible para la actividad agropecuaria, sobre todo a gran escala, a pesar de que haya alternativas como la hidroponía que lo permiten a una escala mediana o reducida. Pero el suelo claramente es lo que ha sustentado la existencia de la vida en este planeta. Es así que hoy hablaremos de algo importante para el suelo, de algo fundamental para su fertilidad, estructura, pH, como es la materia orgánica. La materia orgánica es toda aquella materia producida y proveniente de justamente organismos vivos, que aporta nutrientes cuando se descompone y libera al medio de forma lenta, usualmente y progresiva, los nutrientes llamados bases, porque son básicas, no ácidas. También la materia orgánica participa, como habíamos visto en la clase pasada, de la estructura de las micelas, reteniendo minerales y liberándolos lentamente de la solución del suelo para que luego las plantas los aprovechen. Posee un poder buffer, es decir, que evita la acidificación del suelo. Disminuye la erosión al brindar una cobertura superficial y participar de la estructura del suelo, sobre todo cuando dejamos una cobertura, como hemos hablado, de que es el objetivo de la siembra directa, una cobertura de protección del suelo. Al descomponerse aporta restos orgánicos y la liberación es lenta, es decir que en primer año podemos decir que un suelo puede poseer, por ejemplo, un 8% de materia orgánica, en el segundo un 5,7%, en el tercero un 5,5%, porque cada vez los restos de materia orgánica que van quedando en el suelo son más difíciles de degradar. Después veremos de qué depende esto. Dos conceptos bien básicos para tener en cuenta a la hora de hablar de ciclos biológicos, que es algo de lo cual hablaremos más adelante. Uno es la inmovilización. Es decir, cuando un nutriente inorgánico, por ejemplo dióxido de carbono, es incorporado a una forma orgánica a través de, por ejemplo, la fotosíntesis. Y otro es el proceso inverso, que en realidad en los ciclos de la materia y la energía siempre se terminan encontrando, que es el de la mineralización, que es la conversión de los compuestos orgánicos a inorgánicos. Y esto se da, como ustedes supondrán, en la descomposición de la cual es responsable básicamente los hongos y las bacterias. Estos dos procesos son súper importantes, ya que en uno la materia orgánica se forma a partir de la fotosíntesis y en otro se vuelven a liberar al medio los nutrientes que componen esa materia orgánica para volver a ser aprovechados por los organismos, particularmente por los vegetales, para volver a construir materia orgánica y así de forma continua el ciclo. Como productor, va a depender qué tipo de materia orgánica, en qué forma la utilice. Yo puedo obtenerla, por ejemplo, de un abono verde. Un abono verde es un cultivo que uno genera, pero no con la idea de cosecharlo, sino de luego aportar esa materia orgánica producida a partir de la fotosíntesis al suelo. Por ejemplo, puedo hacer un cultivo de una leguminosa. Las leguminosas son todas aquellas plantas que tienen como fruto la chaucha. Esto es una descripción muy amplia, desde arvejas, lentejas, tréboles a espinillos, árboles. Pero cualquier planta que tiene una chaucha como fruto es una leguminosa y tiene algunas particularidades muy importantes. No solo en su composición, como veremos luego, sino porque realizan relaciones simbióticas, es decir, de mutuo beneficio, con bacterias fijadoras de nitrógeno, básicamente del género Rhizobium, y le aportan nitrógeno de forma indirecta al suelo. Si necesito aportar rápidamente nutrientes al suelo, algo que se degrade rápidamente, puedo cultivar un abono verde que luego va a ser aportado al suelo cuando lo pique y lo incorpore al suelo. Si por el contrario yo requiero un aporte lento de minerales que proteja el suelo mecánicamente, voy a hacer una aplicación de un rastrojo seco, pajizo, como puede ser un rastrojo de trigo, un rastrojo de una avena, etc.
brinda estructura y cobertura, como decíamos, al suelo. No quiere decir que uno sea mejor que el otro, quiere decir que tiene dos aplicaciones diferentes. Un aporte rápido, en el primer caso, de nutrientes al suelo, y un aporte más lento, pero mayor cobertura, protección y estructura para el suelo. Esto lo volveremos a ver luego. Un concepto importante es la relación carbono-nitrógeno. Todos los seres vivos poseemos una diferente composición en cuanto a cuánto carbono y cuánto nitrógeno nos forman. El carbono es la molécula elemental de todos los seres vivos y el nitrógeno es un elemento fundamental, por ejemplo, que forma parte de nuestras proteínas. Así que todos los seres vivos tenemos bastante carbono y un poquito de nitrógeno, pero en ambos casos son fundamentales. Va a depender de la composición del organismo su cantidad de carbono y su cantidad de nitrógeno. ¿Y esto por qué nos importa? Porque de esa cantidad de carbono y esa relación con la cantidad de nitrógeno dependerá su tasa de descomposición. Cuanto mayor sea la relación carbono-nitrógeno, es decir, cuanto más carbono en relación al nitrógeno y por lo tanto menos nitrógeno posea, voy a poder sostener mi cuerpo muerto una menor biomasa de descomponedores, es decir, menos bacterias van a poder vivir con mi cuerpo. Cuanto menos bacterias, porque el nitrógeno es un recurso limitante para las bacterias, cuanto menos bacterias se desarrollen en un cadáver o en una hoja en descomposición, más lentamente va a ser el proceso de descomposición. Así que aquellos cuerpos que naturalmente, por su composición, poseen mayor cantidad de nitrógeno, se van a descomponer más rápidamente que los que poseen una menor cantidad de nitrógeno. Por ejemplo, y todos conocemos, hemos caminado por un bosque de pinos, un bosque de eucaliptus, y hemos caminado seguramente por un bosque nativo, cercano a un arroyo, un río. Veremos que debajo de un bosque de pino o de eucaliptus hay una gran cantidad de hojarasca que no se ha descompuesto. Y tiene mucho que ver con esta relación carbono-nitrógeno, porque al tener mucho carbono y poquito nitrógeno, su descomposición es muy lenta. Esto también se profundiza, sobre todo en los cultivos de pinos y de eucaliptus, por la menor radiación solar, la menor temperatura, pero pensemos que simplemente una hoja de eucaliptus va a tardar mucho más en descomponerse que la hoja de un ceibo, solo por su composición relativa, por tener muy poquito nitrógeno en relación al carbono que posee. Por el contrario, los cuerpos de los animales tienen una relación muy parecida a la de las bacterias y los hongos y se descomponen muy rápidamente. Se descompone más rápidamente un ratón que los mismos gramos de hojas vegetales. Pero volviendo a los bosques, si camino por el bosque nativo, por un bosque ribereño en la costa de un arroyo, voy a ver tierra, pastos, etc., porque hay un reciclado más veloz de los nutrientes, porque su relación carbono-nitrógeno lo permite. Esto va a variar con la cantidad de celulosa que posea. La lignina, que es, capaz que lo han visto ya en botánica, es el componente que solidifica lo que serían las varillas, entrecomillado, de celulosa en las paredes celulares, las ceras que le dan protección e impermeabilizan las hojas, y eso también aumenta con la edad de la planta. Un tallo verde, herbáceo, fotosintético de una planta joven se va a descomponer mucho más rápidamente que un tallo leñoso, el tronco de un árbol anciano. Se va a descomponer mucho más rápidamente una hoja carnosa y verde, con poca cantidad de ceras, poca lignina y menor proporción de celulosa, que una acícula o una hoja de pino, que es muy resistente, justamente para no ser comida por los depredadores, por los herbívoros, pero que eso enlentece su descomposición. Cuando la relación carbono-nitrógeno es alta, es decir, hay mucho carbono, 70:1, y poquito nitrógeno, el nitrógeno queda fijo en forma de residuos pajizos. ¿Qué quiere decir? Tarda mucho en descomponerse. Como decíamos antes, los residuos forestales o las gramíneas. Si yo tengo un trigo o una avena y la dejo caída o queda el rastrojo, va a tardar mucho en descomponerse porque tiene una alta relación carbono-nitrógeno. Y me va a dar protección al suelo, pero un aporte lento de minerales al mismo. Por lo que decía antes de la no disponibilidad de ese nitrógeno para los descomponedores. Mientras que, si yo tengo una relación carbono-nitrógeno baja, menos carbono en relación al nitrógeno, de 15:1 por ejemplo, como pueden tener una leguminosa, se va a liberar rápidamente ese nitrógeno y lo va a aportar rápidamente al suelo.
Esto explica entonces que si yo quiero aportar rápidamente nutrientes al suelo, voy a, por ejemplo, hacer un abono verde con leguminosas para que le aporte rápidamente los nutrientes al suelo. Si quiero proteger mecánicamente ese suelo de la lluvia y de la erosión consecuente, voy a dejar un rastrojo pajizo con mucho carbono y poco nitrógeno que se descompondrá lentamente, pero le dará protección mecánica y estructura a ese suelo. Ténganlo en cuenta a la hora de realizar la tarea que envío. Por ejemplo, por cada 100 kilos de biomasa, la biomasa es la masa viva seca, si fuera solamente carbono y nitrógeno, por supuesto que hay otros elementos que la forman, para una gramínea, las gramíneas son lo que solemos considerar los pastos, pero también son gran parte de los cultivos comerciales, como decía el trigo, etc., con una relación muy alta de carbono-nitrógeno, tengo casi la totalidad, 98,6 kilos de carbono y solo 1 kilo y poco, casi 1,5 kilos de nitrógeno. Mientras que para una leguminosa tengo casi 4 veces más de nitrógeno. Esto quiere decir que aportando una leguminosa estoy aportando mucho más nitrógeno al suelo. Sobre todo si le sumo esta capacidad que tienen las leguminosas, de la cual hablaba antes, de fijar nitrógeno atmosférico en simbiosis con bacterias que hacen nódulos en sus raíces. Les recomiendo, si no lo han visto aún en botánica, que lean Simbiosis de leguminosas con Rhizobium. Hemos venido hablando de dos elementos fundamentales para la vida como el carbono y el nitrógeno. Así que vamos a ver brevemente dos ciclos, el ciclo del carbono y el ciclo del nitrógeno. Como decíamos, y hemos dicho más de una vez, todo en la vida sigue un ciclo de regeneración permanente. Esto quiere decir que todo se transforma en sus diferentes formas. Bien, comenzando por el ciclo del carbono, es bastante evidente, bastante conocido, pero algunas cosas posiblemente no las manejan. Podemos comenzar de cualquier forma, ya que un ciclo justamente es circular. Pero pensemos en el dióxido de carbono atmosférico. El dióxido de carbono, entonces, forma parte del ciclo de la vida, básicamente a través de la fotosíntesis, ya que es inmovilizado en forma de materia orgánica a través de la fotosíntesis. Esa materia orgánica podrá luego ser será una fuente de alimentación de los herbívoros, que la transformarán, por ejemplo, en músculo y en proteínas, que luego podrán ser consumidos por otros consumidores, por ejemplo, carnívoros u omnívoros como nosotros, que luego, tanto la materia orgánica que forma parte de los vegetales como la de los animales, etc., podrán ir al suelo al morir o al perder una hoja o al defecar, por ejemplo, este herbívoro que está acá, esta vaca. Los descomponedores trabajarán en la descomposición de la materia orgánica, liberando los minerales que la componen para ser nuevamente absorbidos por una nueva planta, pero el dióxido de carbono va a tener que volver por difusión, ¿sí?, ya que es un gas, a la atmósfera. También el dióxido de carbono se perderá por respiración de todos aquellos organismos oxibióticos, como las plantas, como los animales, y también es liberado por otras fuentes a la atmósfera, por ejemplo, a través de los volcanes. Y, tristemente, a través de la actividad creciente industrial humana, a través del uso de combustibles fósiles, de la quema de biomasa, etc., que ha hecho incrementar hasta unas 400 partes por millón la mayor concentración de la que se tiene registro en la historia de la vida del dióxido de carbono, y en este caso todos sabemos que participa justamente del efecto invernadero. Yo les planteo la actividad que piensen, la actividad agropecuaria, de qué forma puede contribuir a este ciclo, en cuáles de estas partes participa del ciclo, ya sea fijando dióxido de carbono, eliminando dióxido de carbono, utilizando dióxido de carbono en sus diferentes formas. Bacterias y hongos participan entonces en la descomposición de la materia orgánica y luego en la difusión nuevamente en la atmósfera del dióxido de carbono.
El ciclo de nitrógeno es bastante más complejo y podemos tomarlo también nuevamente a partir del nitrógeno atmosférico, el cual es aportado al suelo o a la materia orgánica a través de la fijación. Para fijarlo, ningún organismo multicelular tiene capacidad de tomar nitrógeno atmosférico y convertirlo en nitrógeno de la materia orgánica. Si lo hacen bacterias fijadoras de nitrógeno, como Rhizobium, de las que yo les hablaba, en solitario o en relación simbiótica de mutuo beneficio con raíces de leguminosas. Al fijar ese nitrógeno, aprovechan parte de ese nitrógeno, parte se lo dan como pago a la planta que lo utiliza y una parte se libera al suelo, por ejemplo en forma de amonio. El amonio también es transformado por otras bacterias nitrificantes que obtienen energía a partir de la transformación del nitrógeno en nitritos que a su vez pueden ser transformados en nitratos, que es la forma utilizable por parte de las plantas del nitrógeno. Los descomponedores, las bacterias y los hongos, van a aportar también ese nitrógeno al suelo a través de la descomposición. Y por último, las bacterias desnitrificantes van a liberar el nitrógeno en forma de óxido de nitroso a la atmósfera por difusión, siendo el óxido de nitroso uno de los gases de efecto invernadero y de los más importantes, aunque no en concentración, sí en impacto. Es decir, el nitrógeno atmosférico debe ser fijado. Puede ser fijado de forma natural a través de bacterias fijadoras de nitrógeno o puede ser fijado de forma industrial. Las empresas productoras de fertilizantes toman el nitrógeno de la atmósfera, sobre todo a través de electricidad, por eso también los rayos hacen eso en el suelo, transforman eso en fertilizantes nitrogenados que luego son aportados al suelo como fertilizante. En el suelo, las bacterias, por un lado, transforman el amonio en nitrito y el nitrito en nitratos. Los nitratos tienen la capacidad de ser aprovechados, asimilados por las plantas, transformados nuevamente en materia orgánica que puede ser consumida por un consumidor primario en este caso, como es un herbívoro o por nosotros directamente. Y vuelve en el ciclo a través del óxido nitroso eliminado por las bacterias desnitrificantes. Por supuesto que también en esto participa la actividad industrial del hombre. Y también la agricultura se vale tanto de la fijación biológica de nitrógeno como de la producción de fertilizantes químicos para su ciclo. Bueno, por hoy es todo y continuaremos en una próxima instancia.